arrasar. Ay, no, está bien. Como tenemos en cuenta que cuando ponemos el cuerpo, toda una personalidad se pone en juego, no vamos a arrasar con ese cuerpo, con esa personalidad, dándole solamente un modo de moverse, un modo de escuchar, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta esta personalidad en situación, pero tenemos que tener en cuenta también que esta persona está inscripta en una cultura y esa cultura le construye un modo de percibir, un modo de conocer. Y, ay, no baja más. Ahí está. Uy, se ve medio confuso. Bueno, no importa. Por igual se va a entender lo que quiero contar. Esta cultura también construye modelos perceptivos dominantes y hegemónicos. ¿Qué quiere decir esto? En esta ciudad hay un montón de estímulos que estamos consumiendo a la vez, ¿no? Esos estímulos generalmente se entraman sobre todo con lo visual, con la contaminación sonora, ¿no? Entonces, algunos estímulos son más percibidos y otros estímulos están como ahí tapaditos, ¿no? Porque están colapsados por otros, ¿sí? Eh, también vivimos rodeados de bastantes horrores, ¿no? No sé si se ve justo esta filmina, hay gente durmiendo en la calle, por ejemplo. Estímulos a los cuales trato de anular a veces determinadas condiciones del medio que intento no percibir para poder seguir subsistiendo en un entorno, o no. Y después hay otro tipo de estímulos que tienen que ver con las territorialidades virtuales, ¿no? Que también me indican un modo de percibir. De repente las cosas tienen que tener determinada duración para que yo pueda conectar con ellas y mantener la concentración. Eso me arma también un esquema de percepción, ¿sí? Estar mucho tiempo escuchando de forma concentrada algo cuando mis esquemas perceptuales están habituados a periodos más cortos con mucha intensidad de estímulo visual, hace que cuando solo tengo que escuchar por un largo periodo y mis esquemas perceptuales se sientan un poco incómodos, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a arrasar con los cuerpos, vamos a trabajar con estos cuerpos, con toda la carga cultural y simbólica y emocional que vienen, pero a su vez, vamos a ir acá, vamos a pasar un poquito más rápido. Pero a su vez, desde lo artístico, vamos a indagar en formas de poder de construir estos esquemas perceptuales, ¿sí? Nosotros tenemos una percepción pragmática que utilizamos para la vida diaria, ¿no? Esta percepción tiene que ver con poder controlar y dominar el medio, ¿no? Tiene una intención utilitaria. A partir de esta percepción pragmática, yo construyo algunos esquemas de pensamiento y de acción, ¿no? Por ejemplo, cuando yo agarro este vasito, ¿no? Yo ya otra vez toqué el plástico y sé que es blandito, sé que tengo que tener cierto cuidado y ya voy hacia mi esquema de acción de levantarlo con suavidad y cuidado porque recuerdo que esto es plástico. Lo mismo con una taza que sé que es de cerámica, entonces puede contener alguna cosa caliente y ya lo tomo con ese cuidado, ¿sí? Mis esquemas perceptuales construyen esquemas de pensamiento y de acción cotidianos que me permiten controlar el medio. Ahora bien, la percepción estética, la percepción que utilizamos para hacer, enseñar y construir pensamientos en torno a lo artístico, se va a salir de ese orden cotidiano, va a tener que encontrar un nuevo orden. Y eso va a hacer que podamos modificar hábitos y esquemas perceptuales cotidianos. Y vamos a indagar en una relación cualitativa entre los estímulos. Entonces, si yo en la vida cotidiana siempre agarro este vasito de plástico que ya veo que es endeble con cierta suavidad y lo llevo hacia la boca para tomar, porque sé que sirve para tomar, porque miro cómo es, si significo es un vaso, ok, tomo.
en una experiencia artística en donde intervenga todo mi cuerpo inscripto en mi sensorialidad, voy a probar otros modos de referenciar este vaso, de accionar sobre este vaso. Ah, mira el sonido que tiene. ¿Sí? Otros modos de percibir qué hay en esta materialidad. ¿Sí? Y a su vez, indagar en experiencias de relación cualitativa entre los estímulos. Es decir, por un lado, ¿no? Yo puedo estar escuchando un sonido, ¿no? ¿Qué sensaciones me provoca el sonido? Puedo indagar dentro de esa materialidad en la rítmica, en la melodía, en las diferentes capas de sonido que escucho, y a la vez indagar en la experiencia de tocar diferentes texturas y relacionarlas con esos sonidos. ¿Sí? Entonces, adquiero un conocimiento sobre la materialidad del sonido basado en la deconstrucción de mis esquemas perceptuales cotidianos. Y entonces encuentro otro modo de indagar en esos estímulos sonoros y construyo otras percepciones y conocimientos al respecto. Sí o sí, para que esto suceda, la educación artística, la educación musical, la educación de la danza se va a tener que transformar en una experiencia, es decir, no es un pasaje de conocimientos al respecto de lo que escucho, sino que yo tengo que poder explorar sobre lo que escucho, ¿sí? Poner el cuerpo en relación, moverme, sentir, indagar, percibir, registrar qué es lo que se está moviendo, de dónde, qué sensaciones me provoca, con qué otras sensaciones las puedo relacionar, ¿sí? Con qué del tacto, con qué de la vista, con qué del olfato incluso, ¿no? Un sonido puede tener un montón de cualidades, que no son solamente la forma del sonido, ¿sí? Puede tener texturas, la puedo relacionar con colores, digo, porque esto no solo en la educación terciaria, digo, también cuando nosotros vamos a enseñar música en otros espacios, como la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y en tercero también, ¿por qué no? Yo doy sensopercepción en el ciclo TAP y doy trabajo corporal en la formación docente, porque si la música solamente es la forma, los elementos del lenguaje, nos estamos perdiendo de otras percepciones al respecto de la música que también construyen su campo de conocimiento. Y entonces, para ir cerrando, podemos pensar al arte como un modo de conocimiento específico, en donde lo sensorial no queda de lado, en donde lo emocional no queda de lado, en donde lo contextual no queda de lado, ¿sí? Como en la educación de la modernidad. Esto es incorporado y construye saberes específicos. Y estos saberes se van entre la dialéctica entre mundo interno y mundo externo. Son unos entramados de mundos. Y acá hay tres ejes que solamente los voy a mencionar en la educación artística, pero que se dan todo el tiempo en relación, ¿sí? Que son la apreciación, que acá podemos indagar en la percepción, la producción sonora, en este caso, y la contextualización de esa experiencia, ¿sí? ¿Qué me provoca a mí esta experiencia dentro de mi contexto, de mi historia y de mi historia con los otros, dentro de mi cultura? ¿Y cómo significa eso dentro de mi cultura? Aquí y ahora. Bueno, muchas gracias. Sí, porque no sabemos dónde está el otro. Es este PDF, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Esa está la venezolana, sí. Vamos a ampliarla. Vale, buenísimo. Gracias, sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Janina Araujo. Hoy quiero traer mi experiencia como docente en varios niveles. Yo trabajo en niveles muy distintos, en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel superior. Y a partir de mi experiencia como docente adquirí
varias conclusiones donde llegué a definir que para aprender, tanto los niños como los adultos, como decía la compañera, debemos atravesar un proceso de aprendizaje donde el cuerpo y el movimiento estén en todas las propuestas que hagamos. Es decir, nosotros vamos a enseñar música como futuros docentes. Esa música la tenemos que vivir, la tenemos que danzar, la tenemos que cantar, la tenemos que bailar. Esa música tiene que pasar por el cuerpo. Hoy traigo para reflexionar dos imágenes. En la primera imagen estamos cantando y bailando un canto ombia, un canto guaraní que se llama Yayoguero Guatapabeí. Caminemos juntos, camino al mar, en el Conservatorio Superior de Música, Manuel de Falla, donde en esta cátedra es un espacio abierto al público, a la comunidad, donde muchos de los que participan son integrantes, personas que no tienen conocimientos musicales y que están fascinados y con muchas ganas de hacer actividades musicales. Y también hay futuros profesores de la carrera de etnomusicología y es todo un desafío mezclar personas que saben y personas que no saben. Entonces, para mí es muy enriquecedor armar propuestas colectivas donde la música sea ese aprendizaje y que lo puedan transitar por el cuerpo. El cuerpo es fundamental, todo se aprende por el cuerpo, el movimiento, la danza. Es más, en este canto, en esta foto que yo hoy comparto, estamos haciendo un canto ombia de la comunidad guaraní de Misiones, porque para ellos, para los pueblos originarios, la danza, el canto y la danza forman parte de su espiritualidad. Entonces, una manera de que todas estas personas que no tienen conocimientos musicales puedan adquirirlos es ofreciendo propuestas que participen con el cuerpo, con el movimiento, que puedan expresarse, que puedan aprender a escuchar. Y por otro lado, en un nivel totalmente opuesto, en el nivel inicial, es de suma importancia el trabajo con el cuerpo. Un docente, por ejemplo el docente de educación musical o el docente de educación física, todo el tiempo está poniendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas aprenden jugando. No solo los niños y las niñas, me di cuenta con la experiencia que los adultos también. Los adultos que tienen conocimientos musicales y los adultos que no tienen conocimientos musicales. Y esto es sumamente enriquecedor. Y como futuros docentes, tanto de educación musical o de otras áreas, tenemos que saber eso. Se aprende haciendo, aprendemos jugando. ¿A través de qué? De nuestro cuerpo, del movimiento, de la danza, de un montón de propuestas lúdicas, lo tenemos que pasar por el cuerpo. Y para cerrar lo que estoy comentando desde mi experiencia, en esa foto con niños y niñas del nivel inicial, durante la época del otoño, en una clase yo junté muchas hojas de los árboles y les llevé las hojas. Y jugamos a ver qué pasaba en el otoño, qué nos pasaba con el cuerpo, con las hojas, que todo el tiempo estamos en el otoño transitando y pisando hojas. Esto, el juego es sumamente importante, el juego, pasar esas hojas por el cuerpo, bailamos, cantamos, escuchamos cómo sonaban esas hojas. La experiencia, lo que decía la compañera, es sumamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque esa experiencia que yo siento con las hojas, que un día hoy las piso, otro día las tiro para arriba, las soplo, escucho cómo suenan, eso me hace tener un aprendizaje significativo. Eso en los niños y en las niñas luego va a dejar una huella, que cada vez que vean hojas en el suelo, en el otoño, van a decir, ah, yo cuando era chiquito en el jardín jugaba a explorar las hojas. Así que nada, desde mi humilde posición, mi humilde experiencia, quiero compartir esto y concluyo esta exposición diciendo que la música obviamente está unida al lenguaje, a la danza y al movimiento. Tanto los niños y los adultos aprendemos jugando, pasando la música por el cuerpo, por la vivencia. Eso es lo más importante. Gracias. Bueno, mi nombre es María Julia Migliarini. Y bueno, súper interesante lo que estaban comentando mis compañeras. Yo me sumo también en
esta búsqueda desde el cuerpo en el instrumento, ¿no? Yo hace unos años me propusieron dar un taller de piano y era un taller a niños y podía haber entre 5 y 7 niños en cada clase y dije, bueno, esto no va a ser posible. Y paralelamente estaba haciendo un posgrado en rítmica del cross y empecé a pensar por qué no podía comenzar una obra de piano por el cuerpo, ¿no? Si no podía cantar esa obra, si no podía caminar, que los sonidos agudos fueran hacia adelante, que los sonidos graves fueran hacia atrás, que la rítmica se empezara a incorporar desde el cuerpo y no desde la acción en el piano. Y me sorprendió muy gratamente porque ahí empecé a descubrir que cada niño y cada niña tenían una habilidad que quizás no era realmente tocar el piano, quizás motrizmente todavía había alguna dificultad en la coordinación, pero quizás cantaba muy bien, o quizás le iba muy bien en mover el cuerpo y se divertía y podía encontrar un juego ahí, o utilizar elementos, que es algo que la rítmica utiliza mucho, ¿no? Pelotas o pañuelos o varillas. Y bueno, lo que hubo como resultado fue que cuando llegaban al piano, después de haber cantado las notas, de haberlas caminado, tocaban el piano, o sea, tocaban toda esa obra y lo único que tenían que hacer era como, bueno, entender espacialmente la topografía del teclado, pero bueno, fue como realmente para mí una gran sorpresa porque casi era un cargo que iba a decir, bueno, me parece que esto yo no lo podría tomar porque tenía el recuerdo de las clases del conservatorio, estar esperando a que te tocara y a lo mejor eran 40 minutos de, bueno, cuando sos más grande estás escuchando y ya tenés otra concentración, pero cuando sos chico querés tocar. Y acá era como una buena manera de que todos estaban haciendo algo, ¿no? Y entonces ya la escucha, mientras alguien tocaba, otros cantaban, o otros lo hacían con elementos, y fue una clase mucho más, también más gestáltica, ¿no? Cada uno podía estar experimentando esa misma obra desde distintos puntos de vista. Y después me pasó también con la rítmica, que doy clases en la UNA, en arte dramático, y también, ¿no? Como para los actores es lo mismo, la música y la rítmica fueron una organización, ¿no? El actor realmente tiene como todo muy a flor de piel, pero a veces las cuestiones de cómo llevar eso en un orden y en una progresión es un poco más complejo. Y también el aprovechar la música como una forma de pensar y después el cuerpo como una forma de llevarlo a cabo, también me parece como un aporte que es interesante explorar, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados también los músicos a que sea algo intelectual la música. Y cuando lo pasamos al cuerpo es impresionante. Dalcroze tenía un amigo que fue como el que lo motivó a, a desarrollar su metodología, que era violinista, y dice que un día estaban juntos y empezó a escuchar, Dalcroze era pianista, entonces iba a acompañar a este violinista, y empezó a escuchar ruidos, ¿no? Como antes de la presentación, y se acercó al lugar donde estaba este violinista y se da cuenta de que estaba saltando y cantando y corriendo. Dice, no, es que así empiezo a vivir el concierto. Y iba cantando las notas, pero realmente con una actitud en el cuerpo, ¿no? Y él dijo, claro, esto es, ¿no? Como que tiene que haber algo en donde la música no quede desde solamente un espacio intelectual, que es bastante fácil, ¿no? Que llegue solo hasta ahí, sino que se vivencie desde otros espacios, ¿no? Que bueno, esta era también mi humilde propuesta y el pensar que a veces cuando se presenta una dificultad, como esto de un taller para tantos alumnos, decir, bueno, ¿qué vuelta le puedo dar, ¿no? A algo que parece cerrado, ¿no? O que
nos lleva a los modelos ya prefijados de cómo es una clase. Una clase puede ser todo lo que nosotros querramos que sea, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Estamos bien de tiempo, ¿no, Ramiro? Bien, bueno, voy a aprovechar, antes de que continúe Sergio, la idea de este encuentro es ayudarnos a pensar en cómo estas distintas perspectivas de lo corporal, del movimiento, de la salud, inciden en nuestra formación como docentes de música, por lo tanto, inciden en nuestras prácticas docentes. Laura, Janina y Julia nos están trayendo diferentes dimensiones o diferentes concepciones de lo corporal, del movimiento, por añadir algo que aún no emergió, pero está en el aire, tiene que ver con la salud, porque digamos, también estos modelos de enseñanza que se posicionan dentro de distintos enfoques de la corporalidad, hablan de una mirada de un otro y de una mirada de mí, en donde la vinculación se da desde otros lugares, y eso constituye, bueno, otra salud, en todo sentido, ¿no? Como para ir pensando en la medida en que vamos avanzando en la mesa. ¿Cuántas veces decimos tenemos que pasar la música por el cuerpo, o pensando como que hay una sola manera de construir esa experiencia corporal del mundo sonoro? Janina desde lo lúdico y desde la representación del cuerpo y del movimiento que nos aportan las músicas originarias, desde el campo del cuerpo en movimiento que nos trae Laura, desde el campo de la sensopercepción, Julia específicamente, desde la rítmica. No, una mirada no anula a la otra, son miradas complementarias, y la pregunta que dejo flotando antes de darle la palabra a Sergio es, en primer lugar, poder ir pensando, reflexionando sobre qué lugar sienten ustedes que se le viene dando al cuerpo en la propia biografía musical. Es decir, desde que transitamos todo aquello que reconocemos como situaciones de aprendizaje en la música, que puede darse desde la primera infancia en un ámbito familiar, puede ser formal en la institución. ¿Qué lugar viene desarrollando el cuerpo, viene cumpliendo el cuerpo, para invitarles? A la vez, ¿qué lugar se le da o qué representaciones del cuerpo reconocen en la propia formación docente o en la propia formación musical en la institución? Y una tercera pregunta que tienen que ver, no están inspiradas, es ¿cómo pongo en juego el cuerpo en mis propias prácticas musicales y en mis propias prácticas docentes? ¿Sí? Teniendo como referencia que hay muchas maneras de poner el cuerpo siempre está, dice una pedagoga de Susana Mo del campo de la psicomotricidad, que toda pedagogía es corporal, porque el cuerpo, aún siendo negado, está. De la palabra a Sergio. Muchas gracias, sí. Bueno, yo un poco transmitir desde mi experiencia de haber transitado las instituciones educativas, conservatorio, universidad, profesorado, y también desde la docencia, en primaria, secundaria, terciario, también doy clases en contexto de encierro, ya hace 6 años, y que es una experiencia también muy, muy interesante para pensar todo esto, ¿no? Y bueno, y como psicólogo social, un poco pensar, ¿no?, el cuerpo como portavoz, como emergente de una subjetividad, ¿no? Como decía, ¿sí?, el cuerpo está presente, siempre. Puede estar de manera activa o de manera pasiva, pero el cuerpo está diciendo cosas. Así que bueno, un poco para pensar un poco en nuestra formación, ¿no? Sir comentó un poco que yo hice un documental que se llama Conservatorios, Obra en Deconstrucción, que, bueno, paso el chivo, les recomiendo verlo porque está bueno, que es una serie de entrevistas a 7 personas que están vinculadas a la pedagogía musical, Fabio Gifres,
Orlando Musumeci, María del Carmen Aguilar, Cristina Vázquez, Analía Vaz, Ariel Simbaldo y Juan Falú. Entonces, bueno, diferentes miradas sobre diferentes aspectos de la formación, ¿no? Y a mí haber hecho ese trabajo me permitió, también desde mi formación de psicólogo social, que un poco el psicólogo social tiene el rol de estudiar cómo se da el desarrollo del psiquismo, ¿no? de nuestra subjetividad con otros, porque un poco plantea eso, que nuestra subjetividad se construye con otros y con las instituciones y con el orden social, ideológico que transitamos, ¿no? Entonces podremos pensar que nuestra historia es una historia vertical, pero que a la vez está transitada por un montón de capas de momentos históricos, familiares, grupales, que hemos transitado. Entonces, es un quilombo, ¿no? Lo que somos, porque si superponemos todas esas capas, bueno. Entonces, para pensar un poco qué es el conservatorio en nuestra trayectoria de aprendizaje y en nuestra vinculación con la música. Y bueno, un poco lo que pensaba es que es un espacio donde construimos subjetividad, ¿no? El conservatorio es un lugar donde construimos ese mundo interno, que se nombró recién, el cual va a afectar nuestro sentir, nuestro hacer, nuestro pensar, y todo lo que hagamos con el objeto de estudio, que era la música, ¿no? Entonces, piensen cuánto marca la formación en lo que va a ser después. Entonces, un poco también la propuesta es para quienes ya han transcurrido por esta experiencia, pensar un poco qué les significó el transitar por la institución. A veces me da la sensación que muchas veces nos lleva a cosas que hemos reprimido para poder seguir adelante, porque la represión un poco es un mecanismo que tenemos para poder seguir adelante. Está bien hacerlo, pero bueno, hay momentos en que eso también está bueno mirar, ¿no? Porque si nosotros no lo concientizamos, corremos el riesgo de volver a repetir esos patrones, esas matrices de aprendizaje, de cómo nos hemos vinculado con ese objeto de estudio. Y en ese proceso tomamos referencias, ¿no? De cómo enseñar, por ejemplo, y de cómo aprender. Entonces, eso después está bueno observarse cuando uno da clases, a ver si es uno el que da clases o son los maestros que uno tuvo, ¿no? Y bueno, y está bueno, porque eso es inevitable, eso siempre. ¿Qué maestros? Claro, o sea, eso no va a pasar, a cualquier persona saludable le pasa eso, porque somos un montón de personas también, ¿no? Somos esos referentes que hemos tenido en la vida, los llevamos adentro. Bueno, un poco pensar en eso, ¿no? Y también dónde se imprimen emociones de estas experiencias, las experiencias de aprendizaje. A mí me pasa, y calculo que esto lo deben vivir todos, ¿no? A veces estoy tocando una obra y me pongo a pensar, se me surge una emoción, que era la emoción que tuve en ese momento de estudiar esa obra. Y cada vez que lo toco y voy a ese pasaje, siempre se me viene ese recuerdo. Entonces, es re importante como ser conscientes como docentes que estamos imprimiendo emociones y significantes en ese acto de aprendizaje y de vinculación con ese objeto que queremos tanto, que es la música. Porque pareciera también que a veces, bueno, ese es tu tema, ¿no? O sea, como vos la pasás acá en el aula, es problema tuyo. Yo transmito contenidos, ¿no? Pero no estamos transmitiendo, es más, yo en esto acá no mencioné ni contenidos, porque yo creo que todo el mundo sabe, en una institución se estudian contenidos, es como lo obvio. Pero para mí pasan mucho más todas esas otras cosas, ¿no? Para mí, y digo de la psicología social, o sea, no estoy inventando nada, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, muchas veces puede pasar que esto produzca conductas rígidas, ¿no? Conductas estereotipadas, que son conductas rígidas, las conductas estereotipadas, o una actitud creadora, transformadora, que sería la capacidad de, bueno, de hacer con algo
algo distinto, que es lo que nos permite ser humanos, ¿no? Porque entendemos que Buffett lo toca a todo el mundo, pero bueno, cada vez que interpretamos tenemos la posibilidad de recrear esa situación. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos nosotros realmente de sentirnos creativos en ese momento? O de sentirnos reproductores o productores de algo que hay que llegar, como un mandato, ¿no? Entonces, bueno, nada, un poco, ¿qué hacemos con lo que nos pasa? Que es una pregunta que está bueno. ¿Qué haces con lo que te pasa, no? ¿Te pasan cosas? ¿Sentís obstáculos? Y bueno, y esto de los obstáculos epistemológicos o epistemofílicos, me parece que está bueno el concepto. Los obstáculos epistemofílicos son obstáculos del aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros tenemos un problema en el aprendizaje, se podrían entender dentro de estas teorías como un obstáculo epistemofílico que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Con algo afectivo vinculado al objeto de estudio. Y cuando es un obstáculo epistemológico, tiene que ver más con la comprensión de cómo resolver eso. Que investigando o demás se puede resolver, pero cuando hay un obstáculo epistemofílico, es mucho más complejo, porque lo afectivo es poco traducible en palabras, ¿no? Lo sabrán las personas que hacen terapia. Bueno, y un poco un concepto también que les traigo, que es concepto de salud para la psicología social. La psicología social entiende a la salud como la adaptación activa, ¿no? Como la capacidad. Bueno, voy a leer. La adaptación activa la adaptación activa a la realidad es un proceso dialéctico, un diálogo, en que el sujeto se modifica a sí mismo y modifica a su entorno en una interacción constante, ¿no? Tener esta capacidad, una persona que tiene la capacidad de transformar la realidad y de transformarse a sí mismo. Doy una clase y salgo de la clase distinto, porque aprendo eh, con el educando, ¿no? Con ese sujeto que compartimos un espacio de aprendizaje donde nos vamos a transformar los dos. Y eso también es una otra disposición psíquica, ¿no? Ante esa situación. Y adaptación pasiva, en cambio, es un proceso en el que el sujeto se adapta a la realidad sin modificarse a sí mismo. En este caso, el sujeto se limita a aceptar las condiciones del medio sin cuestionarlas y sin intentar cambiarlas, ¿no? Como cuántas veces nos adaptamos a todo, sí, voy acá, voy allá, sí, hago esto, sí, cumplo. Pero internamente hay un proceso de aprendizaje, de digestión y de nutrición, vamos a, como esa palabra quizás está mejor, de nutrición de la experiencia, o aceptamos desde una mirada un poco que, como comentaban recién, más desde la modernidad, ¿no? Porque somos la expresión de ideologías, sí, de ideologías, de formas de entender la realidad. Y las instituciones educativas, todavía al día de hoy, si bien hay expresiones como súper copadas, porque también uno cuando habla de manera crítica es una parte de la historia, ¿no? También hay experiencias y estamos conviviendo con experiencias súper positivas de transformación y todo, ¿no? Tampoco quiero quedar como vigilar y castigar, de Michel Foucault. Bueno, entonces, una definición de la modernidad, ¿no? Del conservatorio como una institución de la modernidad, porque es una institución pensada en un momento histórico particular y en un contexto histórico particular, ¿sí? La modernidad, por Foucault, no es un periodo de la historia que se inició en el siglo XVIII y que ha llegado a su fin. Es un modo de pensamiento que se caracteriza por la búsqueda de la verdad y la razón, ¿no? Dos palabras que son totalitarias, autoritarias. Esto de buscar la verdad nos hace pelota. Y lo de tener la razón, más todavía, porque anulamos la diversidad, ¿no? Cuando alguien tiene la verdad, listo, entonces no hay más posibilidad de nada. ¿Ya llegamos a algún lado? Bueno, este modo de pensamiento se ha actualizado para justificar el control y la dominación de las personas, ¿no?
Antes era la religión, después terminaron siendo las instituciones del Estado. Y otra forma de pensar la modernidad, por Byung-Chul Han, la modernidad no solo ha producido objetos, sino también sujetos, ¿no? La autoexplotación se ha convertido en la forma de explotación más efectiva. También pensar esto, porque nosotros internalizamos esos modelos productivos y de repente queremos ser súper productivos. Y ahora está re de moda ser productivo, ¿no? Como algo re... Me parece que en la adolescencia debe estar pegando porque hay mucho Instagram de eso, de productividad. Entonces, ¿cómo tenemos internalizado eso? No sé, se me venían algunas palabras del conservatorio: técnica, exigencia, excelencia, contenidos, ¿no? A poder abordar todas las obras, competencia, los concursos, ¿no? Perfección. Perfección. Bueno, estaría bueno. ¿O se les ocurre alguna otra palabra que sientan así como que es como un mandato? Los hay, ¿no? Sí, muchos. Y de haber muchas más. Bueno, entonces el modelo productivista se... Talento. Bueno, las tengo que agregar. Sí. El modelo productivista se enfoca en eficiencia, la medición del rendimiento y la producción de resultados cuantificables. Productivista sería de la modernidad, ¿no? De alcanzar objetivos que no nos son propios, sino de los sectores dominantes. Porque también hay que pensar eso. Los objetivos que tengo institucionalizados dentro mío, internalizados, ¿son mis objetivos? ¿Los validé conmigo mismo o son objetivos de otros? Ojo que tampoco está tan mal sostener cosas de otros, porque es imposible ser totalmente original. Pero por lo menos pensarlo, ¿no? Como decir, che, esto que estoy tocando hace 25 años, ¿tiene sentido seguirlo tocando? Capaz que sí. Pero yo creo que ya preguntárnoslo es un montonazo, ¿no? Bueno, eh, podríamos seguir mucho más, pero para respetar los tiempos, un poco, sí, un momento de intercambio. Nada, quizás que quería volver a esta imagen del principio que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Y con modelos ideológicos distintos. No quiero comparar una cosa con la otra como resultado, porque también eso es como, ¿no? Pero para ponernos a pensar qué disposiciones culturales hay con respecto al cuerpo, cómo nos compartimos hacia el otro, y cómo otro modelo, que es el modelo de las orquestas, que es bien de la modernidad, todos iguales, todos vestidos de negro, todos con traje, con corbata o con moño. ¿Por qué hay que usar moño? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se visten así? Yo no lo entiendo. ¿Y qué están expresando esas situaciones? ¿No? ¿Qué están expresando? No tiene que ser algo malo, no es que yo quiero atacar a la orquesta, está buenísimo, obvio que está buenísimo. Pero bueno, por lo menos como para pensarlo, y desde qué lugar lo puedo hacer yo. Porque realmente hoy se están haciendo expresiones de la de abajo con cosas de la de arriba. Y está todo bien, porque no hay que responder a un mandato. Bueno, y quería presentarles a Enrique Pillon-Rivière, porque yo sé que la psicología social es una disciplina poco conocida, hasta mismo en Argentina. Es una disciplina desarrollada por Enrique Pillon-Rivière, que fue un médico psiquiatra, psicoanalista, que fue el promotor, ¿bien dicho? De la psicología social en Argentina y le creó la primera escuela de psicología social, disciplina que les invito a investigar, y me parece como muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto de, sí, claro, que compartimos, ¿no? Esto de que nosotros tenemos internalizados modelos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos estudiando, seguimos tomando clases. Yo no sé si a ustedes les pasan cuando agarren una obra, para los que ya no tienen profe, ¿no? Te pones a estudiar algo solo y sentís, ¿no? Atrás. El aura. Claro, ¿no? Tus referentes. O cuando estás estudiando solo en tu casa, muchas veces sentís a tu profe y los comentarios del profe, ¿no? Cómo te valida, cómo te invalida, cómo te apoya, cómo
cómo no. Entonces digo, bueno, esos referentes uno los tiene que trabajar para uno mismo, pero si uno va a ser referente de otro, tenemos que saber que nosotros vamos a ser un fantasma de otras personas. Chan, chan. Sí. Metimos la parte. Bueno, como para aunar un poquito y abrir a las preguntas o algún intercambio que quieran ofrecernos, recordemos esa pregunta, la voy a volver a plantear porque veo que hay gente que por ahí llegó hace poquito. ¿Qué miradas, qué representaciones, qué concepciones del cuerpo, del movimiento, de la salud han atravesado nuestras experiencias musicales a lo largo de nuestra biografía, de nuestra historia? Cuando nosotros generamos una situación o tenemos la intención de generar una situación de enseñanza, digo, yo ya ahora nos estoy pensando a todos como docentes, ¿sí? Ya estemos formándonos o ya estemos dando clase, no importa si todavía no tengo título, pero ejerzo, me pienso como docente. Lo que se pone en movimiento son esas experiencias previas, que a veces esas situaciones de enseñanza no han tenido la intención de sistematizarse. La manera en que yo fui tocada, acariciada, mirada en mi infancia, posiblemente no haya sido con la intención de generar una marca a priori, pero eso se genera, esa marca, esa experiencia se genera, deja una huella y establece una manera de vincularme con otros. Las instituciones en este sentido tienen un peso enorme, primero porque las instituciones validan a nivel social lo que es válido y es reconocido como saber y lo que no. Y nosotros a lo largo de nuestra formación estamos siendo atravesados por representaciones del cuerpo, de su uso, de cómo sí, cómo no, lo que el cuerpo puede, lo que el cuerpo no puede. La manera en que circulan los cuerpos en una institución de música no es la misma manera en que circulan los cuerpos en una institución donde nos formamos como bailarines. ¿Es la misma manera en que circula el cuerpo por la calle? ¿En que me vinculo en la intimidad con mis afectos? Hay una disociación, sí, no son preguntas, ¿no? No para establecer una respuesta. Pero sí, las instituciones validan modelos de representación de lo corporal, maneras de validar el conocimiento musical en función de ciertas representaciones del cuerpo. Acá les compas nos vienen a ofrecer distintas miradas, ¿sí? Complementarias, distintas miradas posibles que pueden sobrevivir, digamos, convivir, perdón, en capas, no necesariamente tiene que ser una o la otra. Los invito a pensar y quizás a plantear alguna pregunta si quieren hacer o alguna reflexión desde estos modelos de lo corporal, del movimiento, de la salud, que sentimos que nos vienen atravesando a lo largo de nuestra formación e incluso desde nuestras prácticas. No sé si Ramiro, vos querés sumar algo o alguien de acá del público quiere sumarse. Tengo algo, pero si alguien del público quiere abrir. ¿Se entiende por dónde va un poco la...? ¿Sí? Bueno, ya uno, por favor. Arranco Sí. comentando algo yo que veía, escuchaba en lo que ustedes estaban planteando. Pensaba como en esta ficción de la modernidad de separar en la música, que es lo que específicamente nos ocupa, el pensamiento del cuerpo, ¿no? En esto de parecer, decía Julia, estamos acostumbrados a pensar la música como algo intelectual, ¿no? Y también pensaba hablar de la modernidad, de la filosofía del romanticismo, en donde la música era como la esencia misma de la existencia, porque se desprendía de toda materialidad. Y me parece que es una ficción tan tremenda que además la vamos cargando, ¿no? Y es tan pesado esto. Y como en mis prácticas, en mis experiencias, yo soy flautista, como flautista
pensaba en esto, la experiencia que pasaba con el cuerpo, o en alguno de los espacios de esta semana, se había hablado, bueno, de si habíamos tenido, si cada uno había tenido en algún momento como alguna dificultad con el cuerpo. Y yo me acuerdo que después de muchos años de venir ya tocando y de venir, bueno, trabajando en distintos aspectos, que hubo como un momento en el que la postura era como el foco de trabajo. Llegó un momento que el maestro me dijo, lo que yo veo, la postura, es así, está todo bien, pero es sin nada de esa tensión. No se generaban tensiones porque hubiese algo que era como toda es como esta cuestión de ver que todo eso pasa por el cuerpo. Y por otro lado, y después me callo y dejo hablar, también yo soy profesor de, bueno, el espacio curricular va cambiando de nombre de acuerdo con el plan, pero a mí me gusta identificarlo como análisis musical en el DAMUS, en la UNA. Y el enfoque que yo propongo, también se hablaba de esto de como de la intelectualización del lenguaje musical y entonces ver, ¿no?, lo que pasa en la partitura. En primer lugar, lo que pasa es que si la música no tiene un cuerpo que la genere y un cuerpo que la reciba, no hay música, ¿no? Y entonces también, si vamos a analizar y ver qué pasa, empecemos por ver qué pasa con el cuerpo, percibiendo. Vos hablabas de la percepción y de la percepción estética y de cómo esos recursos se ponen en juego frente a una obra de arte, ¿no? Así que, bueno, un poco Sí, todo esto. está buenísimo, Ramiro, está interesante, digo que todos estos enfoques, sean conscientes o inconscientes, no son inocentes. O sea, no lo digo como si fuera algo dramático, pero es un poco lo es, porque dejan marca. ¿Cuánto de eso nosotros como formadores podemos evidenciar, podemos explicitar, darnos cuenta, reconocer, no porque haya que tener conciencia plena en todo, no sé si llega a existir eso, pero sí ver, ir analizando, ir percibiendo cómo esas representaciones sí o sí generan distintos impactos y acá empecé que hay algo re interesante de lo que nos trae Ramiro, que es, hay maneras en donde el conocimiento se valida a nivel social y es una construcción histórica y cultural. Occidente valida saberes, los corporales quedan, o sea, los saberes de las experiencias corporales, por eso las compañías también hablaban del valor de la experiencia, quedan por debajo o en una categoría inferior a todo lo intelectual. Entonces, también invitarnos a pensar cómo el modelo, el modelo conservatorio, no sé si quedó claro, que es un modelo de enseñanza que adoptamos las distintas instituciones de enseñanza de música, que engloba un modelo de enseñanza y que implica una concepción de la música, de cómo se construye. Pero digo, esa manera de validar el conocimiento, ¿dónde deja el cuerpo? ¿Dónde está el lugar de las distintas representaciones del cuerpo? Que bueno, insisto, no son inocentes, dejan distintas huellas. No sé si acá los compas quieren... Yo quería compartir algo que un poco también es un poco una idea de la modernidad, ¿no? Que las cosas tienen que cumplir una función. El músico tiene que hacer música y expresar música, no mucho más, ¿no? Algo que sucede, me tocó vivir en las instituciones educativas, es que cuesta mucho pensar la política, lo social en todos los aspectos, ¿no? Entonces como que un poco estamos disciplinados, normalizados, ¿no? Que es un poco la idea de la modernidad, disciplinar los cuerpos, para expresar algo. Muchas veces se escucha, no, vos que sos músico, habla de música, no hables de otra cosa, ¿no? Como invalidarnos en otros aspectos. También me pongo a pensar en otro aspecto del cuerpo que tiene que ver con lo sensual, ¿no? Con lo erótico. Pero eso sería como para otro encuentro. Capaz que me voy mucho, pero otra jornada. Pero
también asumir de que el cuerpo está diciendo muchas cosas. Y yo también veo que el conservatorio, las instituciones de la modernidad, son un poco como el pasaje de lo religioso, ¿no? De lo religioso más catolicismo, y esa idea de la pureza y de bloquear completamente otras facetas de la vida. ¿Qué ha pasado con la música, no? O sea, a los gitanos y a toda la gente que se expresa con el cuerpo, ¿qué mirada se tiene sobre eso? Y entonces me pongo a pensar, ¿nosotros qué mirada tenemos sobre los cuerpos que dicen más que solamente expresar ondas sonoras en el aire? Sí, yo no, iba por ahí, esto que vos decís, de que estamos como limitados con hacer música, ni hablar de producir la partitura y todo lo expresivo, que va más allá de eso, y que tal vez el cuerpo es como el canal, ¿no? Que está generando esa música, reproduciéndola, tiene mucho de expresión. A mí me parece que está muy limitado en la enseñanza esto de, no sé, de hacer énfasis ahí, ¿viste? Bueno, ¿qué estamos diciendo con esta canción? Yo toco violín, por eso digo, ¿qué estamos diciendo en este momento? ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué querés? ¿No? Como una sonrisa ni por casualidad, o sea, no existe nada de eso. Por ahí uno lo adopta de la experiencia misma, o de si tocas en escenarios, o no sé, o qué te pasa a vos con eso. Lo que estás estudiando es estudiar, y lo que decía Ramiro, bueno, vemos la postura de tu cuerpo. Pero no es solo la postura, o sea, son un montón de otras cosas. Nada, un poco lo que mencionaste justo y a eso iba. Sí, y también por ahí yo quiero agregar que cuando trabajamos lo postural, digo, lo postural también es un contenido, ¿no? Pero también en esto de los contenidos es cómo abordamos esos contenidos, ¿no? Porque sí, claramente para no lastimarnos tenemos que indagar en el desarrollo orgánico de lo postural, pero yo siempre les aclaro a mis alumnos que cuando trabajamos lo postural no es que ellos van a tener que entrar en una postura determinada. Yo no lo veo así, al menos yo. Yo lo que creo que esa postura se construye en base a la exploración de pasajes de peso, entre otros contenidos, alineaciones, movilidad focalizada en relación a otros focos, etcétera, etcétera, donde hay un proceso de experimentación con eso, en el aula, sin el instrumento, con el instrumento, variando otros instrumentos, viendo qué me pasa con este instrumento, con otro instrumento, con mi instrumento de base, con la voz. Y en eso tengo que tomar algunas decisiones. Decisiones que se van a poner en relación con referentes posturales que se acercan a un ideal de salud, ¿no? Orgánica. Pero nunca voy a entrar en una exactitud que es para todos los cuerpos iguales, porque todos los cuerpos, incluso a nivel óseo, alturas, pesos, no son iguales. Entonces no puede haber una postura en donde tenemos que entrar. Hay una postura que tenemos que construir y que es dinámica, no es estática, porque eso es lo que genera tensión que mencionó el colega. ¿Sí? Porque yo tengo que entrar acá, ¿da? Aparte leer la partitura y aparte sonar Es un montón para este cuerpo. Y una cosita más, y ya pasó la palabra, es que la pregunta era, bueno, ¿qué de nuestra biografía en la educación musical nos resuena con estos posibles modos de habitar los cuerpos? Y pienso que incluso viene de más atrás, ¿no? En la biografía escolar, porque la escuela que hoy habitamos, la escuela primaria, la escuela secundaria, el jardín no, pero la escuela primaria y la escuela secundaria tienen un modo de control sobre los cuerpos, porque el conocimiento es validado solo por un conocimiento sobre lo racional, que pareciera que en parte, cuando hablamos de racional, parecía que nada de lo sensorial está mediando, cuando tampoco es así. Aparece esta dicotomía constante, pero además el cuerpo se lo tuvo que controlar. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con esta experiencia de lo sensible, habitada, construida desde el cuerpo, era peligrosa.
Y peligrosa en los términos también de lo que mencionó el compañero, de que nuestros cuerpos están cargados de cierta erotización del cuerpo, está cargado de deseo, ¿sí? Está cargado de pulsión, está cargado de un montón de cuestiones que determinados dogmas reprimieron porque podían hacer a la gente ir hacia ciertos lugares que no eran los convenientes para los objetivos institucionales, que eran controlar estos cuerpos, ¿no? Es un loop, ¿no? De cuestiones. Pero sí, eso quería compartir. Sí, nuestros cuerpos son cuerpos sexuados, tienen una carga sexual, no desde los genitales, también acá para... Educación sexual integral. Pero desde el deseo. Es la transversalidad de la ESI también, presente. Claro. Sí, sí. Yo quería compartir algo también que compartiste vos y que compartieron ellos, el tema del juego, ¿no? Y lo vos dijiste recién, en inicial se juega. En la primaria empecemos a cortar con el juego. Es como un poco eso, ¿no? Quédate sentado. Mirar hacia un lugar, escuchar, leer, todo basado en la lectoescritura. El timbre, el espacio para jugar, delimitado. No, eso, como ¿qué pasó con el juego en la adultez? Sí, a mí por ahí se me ocurre preguntarle a Janina y a Julia, que ellos trajeron otra dimensión del cuerpo. Sobre todo Janina, que mencionaba que ella trabaja en el nivel superior, cómo se reciben estas propuestas lúdicas, o desde tu experiencia, es un recorte, ¿no? No es la verdad absoluta, pero también preguntarnos a nosotros cómo recibimos las propuestas lúdicas en el nivel superior. No sé si querés comentar algo, sí. Janina. Al principio suena un poco chocante, porque están todos como muy tímidos, pero creo que después de empezar a soltarse y a darse cuenta de que hace bien compartir, moverse, explorar, poner el cuerpo en acción. Yo siempre lo que hago al principio de las clases, antes de empezar a hacer nada, hago alguna danza o algún juego donde tengamos que escuchar y hacer algo. Y todos están como las primeras veces estaban re así, como no, ¿qué va a hacer? Y ahora están como todos, bueno, ahora viene el mejor momento, como todos preparados, dispuestos. Y yo digo solamente, bueno, ahora vamos a poner el cuerpo en acción. Y están todos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada, como me parece muy importante generar esa expectativa de que tanto el niño como el adulto pueden aprender jugando. O sea, si son adultos, ¿por qué no pueden jugar? O sea, todo lo pasamos, como dije antes, por la experiencia. Esto, ¿qué me pasa si juego, si camino, si canto, si bailo, si me choco con el otro, si hago un sonido? Creo que es por ahí el camino. Sergio decía hace un momento, ¿no? Bueno, el para qué. Muchas veces los adultos nos decimos, pero ¿para qué me haces caminar? No, uno camina por el solo hecho de hacer un juego, de decir, bueno, desarrollo una caminata, o desarrollo un movimiento que quizás no tiene un porqué. Y hay algo del juego, que el juego es con el cuerpo. O sea, no podemos jugar si no está implicado el cuerpo. Pero en la adultez, y hasta en la formación docente tiene un impacto muy profundo, creo yo, la concepción de lo lúdico tiene más que ver con lo intelectual. Y la música, que es muy gracioso, porque, perdón, en otros idiomas es jouer, que es jugar, o play. Nosotros, yo iba a decir lo mismo, que justo el tocar ya nos deja como afuera, ¿no? Como que estamos. Claro. Pero en otras cosas en otros idiomas y en la mayoría es to play, ¿no? Es jouer. Sí. Y yo quería compartir. Los procesos creativos se dan en el juego. Cuando uno empieza a cortar con los límites, ¿no? Sí, con lo rígido. Con lo rígido. Entonces, no sé, pienso también, ¿qué pasa? Que hacemos que la gente no juegue. Hacemos que la gente sea productiva. Pero no jueguen tanto, porque si empiezan a crear cosas, quizás va a haber que transformar la realidad. Claro. Entonces, mejor no transformemos la realidad. Sí, y el juego como la improvisación también, ¿no? Como otra de las técnicas, al menos que la expresión corporal usa la sensopercepción y la improvisación en relación constante, ¿no? Esto que percibo, bueno, ¿qué hago con esto que percibo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué exploro, improviso? Y yo cuando le digo a mis alumnos del Falla, bueno, vamos a improvisar. No, pero para improvisar hay que saber un montón. Para improvisar, sí. Bueno, chicas, digo,
las niñas tienen muy a mano esta posibilidad de entrar, de romper con los hábitos perceptuales de esto que hablamos, o los esquemas de acción cotidianos, romper con eso, generar un caos y a partir de ese caos volver a organizar. Eso es la improvisación, ¿no? Como bueno, empezar a explorar, romper con cierto orden. Vamos a tener que atravesar un caos, ciertamente, y eso genera angustia, vacío. Bueno, es un momento hasta que encontramos un nuevo orden diferente al cotidiano, diferente al que teníamos establecido, y va a aparecer otra cosa, como dijo el compañero, y ahí aparece el acto de la creación en sí mismo. Así que si no exploramos, si no jugamos, si no improvisamos con todas esas sensaciones encarnadas, va a estar difícil crear. Y el arte es crear, no es reproducir. Compartir algo. Sí. Mi nombre es Gabriel, soy el profesor de la casa. Me parece súper pertinente, les agradezco todas las exposiciones, el espacio también. Bueno, son un montón de cosas, pero que tienen mucha interacción, ¿no? Y estaba haciendo como un hilo como para poder aportar, y tiene que ver con algunos recortes que todos estaban hablando un poco de lo mismo, me parece, de lo mismo de diferentes maneras. Esta idea de aprender jugando, bueno, que salió ahora enseguida. Cómo se roza con los modelos hegemónicos. La pregunta que me surge es, ¿qué hacemos cuando estamos jugando? Y la otra es, cuando dejamos de jugar, ¿qué estamos haciendo? Bien, la adaptación pasiva, que decías vos. Me viene algo como biológico que va a parecer un delirio, pero que puede aportar. Hace unos años, unos 40 años, se descubrieron unos monos que se pensaban que eran los chimpancés, que se comportaban diferente en África, que son los bonobos. No sé si los bonobos y los chimpancés comparten con el hombre, con el ser humano, el 97% del genoma. Son prácticamente iguales, un poco. Esos dos monos son iguales casi a nosotros, tenemos ese 3%. Esto después lo googlean y lo van a ver. Hay bastantes cosas de eso. Pero miren, el bonobo, entre el chimpancé y el bonobo son opuestos prácticamente. Y ahí está un poco. El bonobo juega toda la vida. El chimpancé juega nada más que en la infancia. El chimpancé es territorialista. El bonobo no tiene problema con su propiedad. Los bonobos mandan las mujeres y los chimpancés mandan los hombres. El bonobo es vegetariano y el chimpancé es carnívoro y xenófobo. No admite miembros de otros grupos sociales. Tiene que ver con esto, bueno, algunos ustedes asocian eso. El chimpancé tiene sexo para reproducirse nada más, y el bonobo para resolver conflictos sociales. No estoy tirando ninguna idea. Eso desprende modelos y sociedades totalmente diferentes. Digamos que en realidad a este modelo social que tenemos, que para mí no es el conservatorio, que es la expresión de una idea moderna, pero yo estaba también en la posmodernidad, yo entraría también a hablar también del mercado, que también instala, legitima saberes, lo que va y lo que no va. Mucho más fuerte quizás hoy que una universidad. ¿Entienden? Entonces estamos en este ámbito. Hay que hablar del mundo de las reproducciones hoy. Porque hay una expresión que legitimada es la que tiene mucha reproducción, o muchos me gusta. ¿Sí? Y los chicos van hacia eso, y quizás nosotros también, ¿no? Digo, porque eso es lo rentable. Lo otro tiene prestigio. Otras cosas, pero digamos, cuando dejamos de jugar, tal vez tenemos esa adaptación pasiva, y a lo que quizás quería aportar es que no es algo natural del hombre, de la mujer, esta cosa de cuando uno va creciendo, deja de jugar. Y en aprender jugando, primero que jugar es una cosa diferente. Yo no sé si tiene que ver con el cuerpo o no, ahí abriría un debate también, pero jugar tiene que ver con seguir, para mí, unas reglas y tiene que ver con la creatividad. Es decir, cuando uno empieza a obedecer reglas de otros, desconociendo el sentido, deja de jugar
la vida se transforma en un embole y se adapta pasivamente, y entonces no enseña uno, enseñan todos los otros, y uno tampoco sabe el porqué de lo que está enseñando, para qué sirve lo que uno está enseñando, ¿sí? Y ahí es cuando la clase, cuando nada transforma nada, y cuando nos hacemos los reproductores. Ese es un riesgo permanente que tenemos. Pero bueno, básicamente eso, que no hay una naturaleza que determine que la adultez tenga que ver con dejar de jugar, sino que biológicamente tenemos la posibilidad de desarrollar una parte, quizás al sistema, y no solo a algo universitario, estoy hablando, sino a un modelo social, le conviene naturalizar la idea del hombre chimpancé para que el orden se mantenga igual y se roza con lo que estaba enseñando un poco Sergio. Gracias, Gabriel. Podríamos seguir hasta las 3 de la mañana. No sé qué tienen que hacer ustedes. Ver un poco el orden restablecido. Ahí está. La idea en el programa originalmente teníamos claramente diferenciada la mesa redonda de un espacio de conversatorio más, menos estructurado. Tal vez no es porque lo que hicieron ustedes estuviese estructurado, pero eran los oradores frente a los oyentes. La idea es, lo habíamos hablado un poquito, de que por ahí podamos como fluir de un espacio al otro, y un poco como lo que estaban proponiendo. Entiendo que pueden seguir acompañándonos un rato más. Si alguien tiene algún otro compromiso o algo, es libre de partir, pero la idea es entonces seguir por ahí. Genial. Compartiendo y seguir estos intercambios, así que están todas invitados a... Sí, yo quiero agradecer a mis compañeros, así les voy a pedir un aplauso para ustedes que están acá. Gracias, Ramiro, Mariana, Juan, David, por también dar lugar a estos espacios, ¿sí? Porque bueno, también son decisiones políticas, y bueno, también están moldeadas por, ya sabemos, ¿no? Hacer lugar a unas jornadas donde se aborde el cuerpo, la salud, en torno a la educación. Me parece que habla también de un posicionamiento, y eso, la verdad, que en estos tiempos tan riesgosos se valora un montón. Así que gracias. Gracias. Entonces, lo que quería decir, si vos querés, podés. Bueno, sí, o podés dejarlo si hay gente que necesita otra mesa para usar. Cortamos no, lo que necesitamos para la próxima actividad es instalar la pantalla del proyector en otro lado, así que puede ser, Juan, gracias. Entonces, no, nosotros seguimos charlando un ratito